Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otra clase. El día de hoy pues ya empezaríamos con los temas de antibióticos y antivirales que vienen en este segundo bloque. Entonces, el tema de antibióticos lo voy a dividir en tres clases. En la clase de hoy veremos la introducción, o sea, con algunos conceptos que vienen en su temario. También inhibidores de la síntesis de ácido fólico y fármacos generadores de radicales libres. Esos los veríamos el día de hoy. Y ya en los siguientes días les mandaría el resto pues, de las clases que incluyen diferentes grupos de antibióticos. Entonces, pues vamos a empezar. Como tal, en su temario vienen muchísimos pues, conceptos, o bueno, si ven el apartado de introducción a la quimioterapia antiinfecciosa, van a ver que está larguísimo. Pero la verdad es que no es como algo tan complicado. O sea, son conceptos que tienen que conocer, que sí son importantes, pero varias de ellas tienen que ver justo como cómo es que uno decide qué antibiótico recetar, dependiendo de las características, ya sea de la bacteria, del medicamento y de la persona. Pero bueno, entonces primero vamos a empezar a definir qué es un antibiótico. Pues bueno, un antibiótico va a ser una sustancia capaz de inhibir el crecimiento bacteriano o matar bacterias. Matar bacterias. Entonces, bueno, y otra cosa es que el antibiótico puede ser una sustancia tanto natural como sintética o semisintética. Pero lo importante es que justamente inhibe el crecimiento bacteriano o mata bacterias. Ahora, de estos dos como características de los antibióticos, va a haber otros dos conceptos importantes que deben conocer. La capacidad de inhibir el crecimiento a ser denominada bacteriostática. Entonces, si ustedes llegan a escuchar este medicamento, ahorita vamos a ver uno que es el sulfamethoxazol, solamente es bacteriostático, quiere decir que inhibe el crecimiento. Eso es bacteriostático, o sea, estático de que lo detiene. En cambio, la capacidad de matar bacterias es lo que se conoce como bactericida. Entonces, son dos características que tienen los antibióticos, que pueden ser bacteriostáticos o bactericidas o ambos, ¿ok? Entonces, esos son dos conceptos extra, aparte del concepto de antibiótico. Ahora, también viene el concepto en su temario de qué es quimioterapia. O sea, aquí en el término de quimioterapia, sobre todo antiinfecciosa, que es el tema que estamos viendo, hace referencia al uso de sustancias químicas para tratar infecciones. Y bueno, como aquí no se especifica quimioterapia antiinfecciosa de bacterias o lo que sea, pues quiere decir que trata infecciones que pueden ser tanto virales como bacterianas, como fúngicas o parasitarias. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir quimioterapia antiinfecciosa. O sea, la quimioterapia no solamente es como se trata en el cáncer, o sea, se ve en el cáncer. O sea, también cuando estén en el tercer bloque van a ver que está la de introducción a quimioterapia antineoplásica. ¿Ok? Que igual es el uso de sustancias químicas, pero ahora sí para tratar, pues, ciertos tipos de cáncer y así, ¿no? Entonces, aquí antiinfecciosa es uso de sustancias químicas para tratar infecciones. Y pues ya. Ahora, ¿qué factores pueden influir en la elección del antibiótico? Como les decía, puede haber características tanto de la bacteria como de la persona, voy a poner humano, como del antibiótico. Uno de las bacterias podría ser la resistencia, ya que puede ser que antes, hace años, no sé, se utilizara un medicamento específico para tratar cierto tipo de infección, ¿no? Pero con el tiempo y con el uso que se ha llevado o mal uso que se tiene de los antibióticos
ya sea porque no se debían de dar o la persona no acabó de tomarse el tratamiento que debía tomarse, porque es importante que sí se cumpla todo el esquema, pues se genera resistencia y pues ya no puedes recetar ese mismo tipo de antibiótico. Entonces ese es un factor que pues sí te puede ayudar a determinar esto. Y la resistencia se puede medir justamente con cultivos y pues se ve como a qué antibiótico es resistente la bacteria y pues bueno, que no es resistente, la bacteria no es resistente y pues ese se lo das al paciente y así, ¿ok? Entonces este es un factor importante. También del ser humano podría ser la presencia de alergias. Es muy común la alergia a las sulfas, a las penicilinas. Entonces, pues si tienes un paciente alérgico a este tipo de medicamentos, no le vas a dar uno. Le puedes dar un macrólido si es ¿cómo se dice? Alérgico a la penicilina y así, ¿no? Entonces, ese es un factor de la persona. Del antibiótico igual podría ser la resistencia, es como de los dos. Tanto que la bacteria tenga resistencia al antibiótico, como que el antibiótico pues no ataque a la bacteria. Bueno, no la afecte. También podría ser del antibiótico el lugar donde llega, o bueno, el lugar de la infección. Esto quiere decir, o sea, no sé cómo redactárselos bien, pero a lo que me refiero es que puede ser que tengas una infección a nivel del sistema nervioso central o a nivel de hueso, como una osteomielitis, así, pero no todos los antibióticos van a tener un gran volumen de distribución o van a poder llegar al sitio de infección. Entonces, pues también tienes que seleccionar un antibiótico que pueda llegar a donde se localiza la infección. ¿Ok? ¿Qué otros factores podrían encontrar? También otro podría ser la edad, ya que va a haber medicamentos que no se pueden dar durante, bueno, ya sea el estado también el embarazo. O igual si es muy chiquito el niño que no se pueda recetar este medicamento. Entonces, esos también son factores a que hay que considerar. Del antibiótico también hay que considerar el espectro, quiere decir como a cuántas bacterias puede llegar a afectar el antibiótico. O sea, no es que un antibiótico se limite a una bacteria, sino puede tener un gran espectro que pues ataque a varias bacterias. Ahorita pues cuando veamos ya los medicamentos vamos a ver se utiliza para contra Staphylococcus aureus, contra Streptococcus pneumoniae y así, ¿ok? También algo importante podría ser que los antibióticos se pueden utilizar de manera empírica, también de manera profiláctica. Empírico quiere decir que tal vez tú no sabes específicamente qué bacteria pueda tener. Como, no sé, por ejemplo, una infección de vías urinarias no complicada, que quiere decir que se les da, bueno, no complicada quiere decir que ocurre en personas que tengan, bueno, que no tengan alteraciones estructurales ni funcionales en el tracto urinario, que no sean hombres, aunque pues eso ya cambió, pero quédense ahorita como que no sean hombres y etcétera, ¿no? Eso sería como a grandes rasgos una infección de vías urinarias no complicada. Entonces, hay como ciertos medicamentos que tú puedes dar. Y uno sabe que la bacteria que más genera este tipo de infecciones es E. coli. Entonces, tú en vez de esperar a que le hagan un urocultivo a la persona y así, tú ya le vas a dar un antibiótico empírico porque según tus conocimientos, las epidemiologías y así, sabes que es muy probable que la persona tenga una infección por E. coli. Entonces, pues le vas a dar ese tratamiento, aunque no tengas como tal el el cultivo que te diga sí tiene coli o tiene tal cosa, ¿no? Eso es empírico, o sea, que tú no estás al 100% seguro, o sea, no conoces específicamente qué bacteria tiene, pero le das un tratamiento con base a lo que, pues la epidemiología y así, ¿ok? Profiláctico quiere decir que se da como para prevenir, como por ejemplo podría ser cuando a alguien le realizan algún tipo de cirugía o tiene alguna herida, por ejemplo, no sé, que algún perro lo mordió y así, pues le van a dar un tratamiento profiláctico para evitar que pues sí se genere una infección. Entonces, esos son como otros consideraciones importantes que se pueden tener al prescribir un antibiótico. ¿Ok? Entonces, esos son como algunas características. Ahora, va a haber también otros conceptos muy importantes que deben conocer. Entonces, voy a poner otros conceptos. En su temario viene el concepto de concentración mínima inhibitoria. Entonces, bueno,
Concentración mínima inhibitoria. ¿Ok? Este es un concepto que viene en su temario, o CMI. ¿Qué quiere decir esto de concentración mínima inhibitoria? Es la menor concentración o concentración mínima, me gusta más así, concentración mínima de un antibiótico que inhibe completamente el crecimiento de una bacteria. ¿Ok? O sea, por así decirlo, aquí se ve como el efecto bacteriostático, porque te dice que es con lo que tú inhibes el crecimiento de una bacteria, que es, como ya habíamos dicho, es bacteriostático. ¿Ok? Ahora, algo súper importante que deben tomar en cuenta de este concepto es que se va a aplicar cuando estamos hablando de estudios in vitro. No en la práctica clínica, sino in vitro, o sea, en cultivos y así, ¿ok? Entonces, es la concentración mínima de un antibiótico a la cual se inhibe completamente el crecimiento de una bacteria. En estudios in vitro. Ahora vamos a tener igual otro concepto, que es la concentración mínima bactericida. Concentración mínima bactericida o CMB. ¿Ok? Entonces tenemos el CMI y el CMB. ¿Qué quiere decir esto de la concentración mínima bactericida? Igual es la concentración mínima de un antibiótico que mata al 99.9% de la población bacteriana. Y al igual que la concentración mínima inhibitoria, la concentración mínima bactericida se aplica en estudios in vitro. ¿Ok? Estas dos es en in vitro. Entonces, si vemos, la concentración mínima inhibitoria está viendo como el efecto bacteriostático y la concentración mínima bactericida está viendo justamente el efecto bactericida, como lo dice su nombre. O sea, porque aquí se matan las bacterias. Bactericida. Ahora, algo que se me olvidó mencionar es que la concentración mínima inhibitoria ayuda justamente a clasificar a las bacterias en sensibles, también en intermedias o resistente al antibiótico, ¿ok? Entonces, también por eso es importante, pues, conocer estos conceptos, porque así es como te pueden decir, ay, sí, esta bacteria es sensible, como les decía, a tal antibiótico, entonces sí les puedes dar al paciente tal. O, ay, no, es resistente a tal tratamiento, no le des este, mejor dale este antibiótico, ¿ok? Entonces, por eso es importante conocer estos conceptos. Y quédense que estos son conceptos que se aplican in vitro. Ahora, vamos a tener igual otros conceptos, que va a ser la concentración mínima eficaz, que pues ya lo hemos visto como en bloque uno, que básicamente quiere decir que es la concentración mínima del antibiótico en el sitio de infección que produce el efecto terapéutico deseado. Entonces voy a poner el efecto deseado, que esto es lo que ya habíamos visto en temas pasados de bloque uno, ¿ok? Entonces ese también es otro concepto. Y este, a diferencia de la concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida, este ya se aplica como tal como en la clínica o en un paciente. Entonces, este es un concepto clínico, porque ya estás hablando de un sitio de infección, o sea, en el cuerpo de una persona. Entonces, pues ese ya es otro concepto. Ya no me cupo.
A ver, voy a poner otra página antes de ver los demás. O bueno, muevo esto, que eso me faltó un concepto, que es el concepto de efecto post-antibiótico, que es un concepto bastante importante también. ¿Qué quiere decir este concepto de efecto postantibiótico? Básicamente es el periodo de tiempo durante el cual las bacterias siguen sin crecer, aun cuando la concentración del antibiótico ya cayó. Va a poner como ave antibiótico, del antibiótico. Ya disminuyó por debajo de la concentración mínima inhibitoria, ¿ok? Esto quiere decir que, o sea, bueno, otra cosa importante. Para que se logre la concentración mínima bactericidas, primero se tiene que haber pasado la concentración mínima inhibitoria, ¿ok? O sea, es como que primero está la inhibitoria, no sé. Voy a ponerles como una gráfica. Voy a bajar otro. Supongamos, aquí voy a tener las concentraciones y aquí el efecto. Mm, sí. Ah, no, perdón. Aquí van a estar las concentraciones. Ok. Entonces, supongamos que aquí voy a estar dando mi antibiótico. Primero voy a tener aquí un momento que va a ser o una concentración que es la concentración mínima inhibitoria, que es justamente donde ya se va inhibiendo el crecimiento bacteriano. Después de pasar esta concentración mínima inhibitoria, bueno, recordemos que esto es hablando en in vitro, ¿no? Voy a tener aquí mi concentración mínima bactericida, que es ya cuando empiezo a matar bacterias y pues sigue hasta acá. Y bueno, esta concentración mínima inhibitoria se va a extender, ¿no? Entonces, supongamos que el antibiótico ya cayó por debajo de esta concentración mínima inhibitoria. O sea, uno pensaría, ah, bueno, pues ya se está eliminando. Sí, porque aquí va el tiempo. Aquí va el tiempo. Ok. Entonces se va eliminando y pues dices, no, pues ya cayó por debajo de esta concentración, pues ya va a perder su efecto, ya no va a servir de nada. Pero no, justamente en el efecto posantibiótico, quiere decir que aunque el medicamento ya haya caído por debajo de esta concentración mínima inhibitoria, aún así, las bacterias van a seguir sufriendo o experimentando los efectos del antibiótico. O sea, no es como que cayendo esta concentración ya las bacterias se van a recuperar, van a seguir creciendo y así. ¿Ok? Eso quiere decir el efecto posantibiótico, que a pesar de que disminuyeran las concentraciones del antibiótico, va a seguir habiendo efecto. ¿Por qué puede ser que ocurra esto? Puede ser por daño persistente a las bacterias, o sea, quiere decir que pues dejó alteraciones, no sé, en la membrana, bueno, en la pared bacteriana, entonces pues no se puede recuperar tan fácilmente. También puede decir porque el antibiótico permaneció dentro de la bacteria, o sea, tal vez se eliminó ya del cuerpo, pero ya está dentro de la bacteria el antibiótico y pues no ha salido, entonces pues la sigue afectando. También puede ser porque las bacterias requieren cierto tiempo para volver a generar sus procesos, o sea, hay medicamentos que, bueno, antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Entonces, bueno, primero que nada, pues para que le inhiban, el antibiótico tiene que entrar a la bacteria. Entonces, pues hay permanencia del antibiótico dentro de la bacteria. Y segundo, puede ser que al inhibir este mecanismo de síntesis de proteínas, pues como que la bacteria tarde, aunque ya se haya eliminado el medicamento, en volver a recuperar esta función. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir el efecto posantibiótico. Ahora, ¿qué antibióticos pueden llegar a tener este efecto? Ejemplos. Unos pueden ser los aminoglucósidos, que son la amikacina y gentamicina. O sea, uno se los tiene que aprender, estos los vamos a ver más adelante. También pueden ser las quinolonas o fluoroquinolonas, como el levofloxacino,
o ciprofloxacino, también los carbapenémicos, como el meropenem, imipenem, ertapenem, y los macrólidos, aunque pues esto puede ser variable. ¿Ok? Entonces estos antibióticos pueden llegar a tener este efecto posantibiótico que les decía, es que aunque ya disminuyó su concentración por debajo de la mínima inhibitoria, siguen teniendo un efecto. ¿Ok? Entonces, pues esos son como algunos conceptos de introducción que pues sí es necesario que pues los conozcan y así. O sea, no sé qué tan preguntables sean, pero pues sí es importante que los sepan. ¿Ok? Entonces, pues ya acabando de ver estos conceptos, ahora sí vamos a empezar a ver el primer grupo de antibióticos, que son los inhibidores de ácido fólico. Como tal, vamos a ver dos, que pues como tal se administran en conjunto, que es el trimetoprim, espera, tim- trimetoprim, junto con sulfamethoxazol. O sea, estos dos medicamentos van a actuar en la misma vía, pero en blancos diferentes. Entonces, primero vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la síntesis de ácido fólico en las bacterias. ¿Ok? Entonces es metabolismo del ácido fólico bacteriano. Entonces, primero vamos a empezar con dos sustratos. Uno va a ser la pteridina y otro va a ser el ácido para aminobenzoico o PABA, así se escribe. Entonces, estos dos sustratos van a pasar a ser ácido dihidropteroico. Entonces, ácido dihidropteroico por medio de una enzima que es la dihidropteroatosintasa. ¿Ok? Entonces, este es el primer paso. Luego, este ácido dihidropteroico va a pasar a ser ácido dihidrofólico por medio de la dihidrofolatosintasa. Este es el segundo paso. Y ya el tercer paso va a ser que este ácido dihidrofólico va a pasar a ser ácido tetrahidrofólico o tetrahidrofolato, o sea, es lo mismo. O sea, dihidrofolato a tetrahidrofolato o ácido dihidrofólico o ácido tetrahidrofólico. Pero bueno. Y este paso va a ocurrir por medio de la dihidrofolato reductasa. ¿Ok? Entonces, estos son los pasos metabólicos. Obviamente va a haber entrada de otros sustratos para que, por ejemplo, el ácido dihidropteroico pase a ser ácido dihidrofólico, va a entrar glutamato. Y para que el ácido dihidrofólico pase a ser ácido tetrahidrofólico, va a entrar una pH y va a salir NADP. Pero bueno, o sea, eso es como, no es tan relevante. Lo más relevante aquí van a ser dos enzimas que van a ser blancos de estos medicamentos. En primer lugar, la enzima dihidropteroatosintasa va a ser el blanco del sulfametoxazol. El sulfametoxazol va a inhibir a esta dihidropteroatosintasa. ¿Ok? Ahora, eso es lo primero. La otra enzima relevante aquí va a ser la dihidrofolatorreductasa y esta va a ser inhibida por el trimetoprim. Entonces, si ven, estos dos medicamentos van a actuar en la misma vía, pero en blancos diferentes, y va a asegurar que no ocurra esta síntesis de ácido fólico, porque si ustedes se acuerdan de pues, sus clases de hembro y así, el ácido fólico, pues va a ser muy importante justamente para pues, la síntesis de DNA, igual lo vimos como en el tratamiento de artritis reumatoide que el metotrexate igual justamente era un inhibidor de la síntesis de ácido fólico.
Entonces, pues sí generaba alteraciones a nivel de la DNA y entonces pues esto va a afectar mucho a la bacteria. Ahora vamos a ver algunas particularidades de cada medicamento. Primero vamos a empezar a hablar acerca del sulfametoxazol. Bueno, lo voy a abreviar como SMX, sulfametoxazol. ¿Ok? Una cosa, un punto muy importante es que es un derivado de el ácido paraminobenzoico, o sea, de pava. Esto va a ser muy importante porque puede ser que la bacteria genere un mecanismo de resistencia que va a hacer que aumenta las concentraciones de pava. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona como mecanismo de resistencia. Pero para ello, primero vamos a hablar acerca del mecanismo de acción del sulfametoxazol, que pues ya lo vimos parcialmente. Básicamente es un inhibidor muy importante, competitivo de la dihidropteroato sintasa. Ahora, ¿por qué es muy importante esto que les digo que es competitivo? Justamente por lo que les decía que de mecanismo de resistencia la bacteria podría aumentar las concentraciones de pava, porque si ustedes, como por así decirlo, digamos que pava y el sulfametoxazol son pues iguales, o sea, porque es un derivado de pava. Entonces, si es competitivo, o sea, supongamos el sulfametoxazol se une a la dihidropterato sintasa y le inhibe. Pero si la bacteria aumenta las concentraciones de pava, esto va a hacer que se desplace el sulfametoxazol y pues ya no ejerza su acción, ¿ok? O sea, por eso es un inhibidor competitivo, porque al aumentar las concentraciones de pava, puedes desplazar al sulfametoxazol, ¿ok? Entonces, por eso es que este puede ser un mecanismo de resistencia. Entonces, sí es importante que se queden que es un inhibidor competitivo. Otra cosa muy importante es que al dar sola al sulfametoxazol, bueno, administrar solamente al sulfametoxazol. O sea, si solo administras el sulfametoxazol sin trimethoprim, va a tener únicamente un efecto bacteriostático. O sea, no todos los antibióticos son bactericidas y bacteriostáticos. Hay unos que solamente son bacteriostáticos, otros que solamente son bactericidas y así, ¿ok? Entonces, si solo das sulfametoxazol sin trimethoprim, solamente vas a tener un efecto bacteriostático, o sea, te va a inhibir el crecimiento bacteriano, pero pues aún así van a permanecer ahí las bacterias, o sea, no es como que los vayamos a matar. Entonces, esto igual es algo importante que tienen que considerar. Otro punto muy importante del sulfametoxazol es que va a tener algo llamado toxicidad selectiva, que es un concepto muy importante que se me olvidó mencionárselos, pero pues ya se los voy a mencionar. ¿Qué es la toxicidad selectiva? Esto quiere decir que, por ejemplo, la síntesis de ácido fólico va a ocurrir a nivel de las bacterias y también a nivel del humano. Obviamente no va a ser la misma, o sea, va a haber diferentes pasos en cada síntesis. Por ejemplo, en los humanos se requieren también fuentes exógenas de ácido fólico para pues llevar a cabo como pues todo el metabolismo y así. Pero puede ser que justamente el sulfametoxazol, como les digo, eh, inhibe la síntesis de ácido fólico. Entonces, como las bacterias generan esta síntesis de ácido fólico, o sea, aquí voy a tener, no sé, una bacteria, y aquí voy a tener un humano, me queda medio feo. Ambos van a generar esta síntesis de ácido fólico, los dos la generan. Y yo si doy el antibiótico, pues el antibiótico, pues te lo estás tomando tú como persona y pues también tu blanco es la bacteria. Entonces voy a tener el antibiótico. Sin embargo, lo que quiere decir la toxicidad selectiva es que el medicamento, bueno, el antibiótico va a decidir actuar en contra de la bacteria más que en contra de la persona. O sea, con todo y que comparten vías metabólicas similares, ¿ok? Eso es la toxicidad selectiva, que a pesar de que puede actuar tanto en el humano como en la bacteria, la toxicidad que genera va a ser únicamente hacia la bacteria o va a ser mucho mayor hacia la bacteria, ¿ok? Entonces, eso era un concepto que también debe ir en la introducción, pero pues ya se los doy aquí. Entonces, tiene toxicidad selectiva hacia células
de especies no mamíferas, o sea, no hacia el ser humano, sino hacia las bacterias. ¿Ok? Entonces, este igual es súper importante, la de toxicidad selectiva. Ahora, ¿qué actividad antimicrobiana tiene? Esto quiere decir contra qué bacterias, pues es efectivo el sulfamethoxazol. Es efectivo contra bacterias gram negativas y también contra bacterias gram positivas, como los pueden ser Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y también contra Haemophilus influenzae. ¿Ok? Es efectivo contra estas bacterias. Ahora, ¿qué mecanismos de resistencia generan las bacterias contra estos medicamentos? Porque hay diferentes mecanismos que las bacterias generan para decir, no, este medicamento no me va a afectar en nada. Uno que les mencionaba es que aumentaba las concentraciones de PABA, porque de esta manera va a desplazar al sulfamethoxazol, o sea, va a decir, no, va a haber mucho PABA, que pues es un sustrato de la dihidroteroatosintasa y en vez de unirse al sulfamethoxazol, pues se va a unir a PABA y pues va a favorecer que teridina y PABA pase a ser ácido dihidroteroico. ¿Ok? Entonces, ese es un mecanismo que ya les expliqué. Otro mecanismo es que disminuye la afinidad de la dihidroteroato sintasa, ay, sintasa por el sulfamethoxazol. O sea, quiere decir que la dihidroteroato sintasa como que ya no le va a hacer mucho caso pues justamente al sulfamethoxazol y pues no se va a unir. ¿Ok? O sea, ya no va a ser tan afín, no se va a poder unir y pues eso va a evitar que se genere el efecto. También puede disminuir la permeabilidad bacteriana, o sea que ya no puede entrar tan fácilmente el medicamento adentro de la bacteria. También puede generar que haya expulsión del fármaco. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí tengo mi bacteria, aquí tengo el sulfamethoxazol, entró hacia la bacteria, pero hay algo que hace que la bacteria expulse otra vez al medicamento. Entonces, pues si lo expulsa, no es como que pueda actuar, ¿no? También, y también es que puede generar una vía metabólica alterna para la síntesis de ácido fólico. Esto quiere decir que, pues, si esta vía, por así decirlo, como que los antibióticos ya me la arruinaron, o sea, tipo, yo sé la bacteria, estoy diciendo, ay, estos antibióticos me arruinaron esta vía. ¿Por qué no mejor genero una vía alterna que, pues, sí me va a favorecer que genere mi ácido tetrahidrofólico, ¿no? Sin utilizar ni la dihidroteroatosintasa ni la dihidrofolata reductasa, pero sí teniendo mi ácido fólico, ¿ok? Ese es otro mecanismo de resistencia, o sea, como, por ejemplo, si vas en la conduciendo y te bloquean una calle, pues lo que tú haces es que buscas una ruta alterna para llegar al mismo destino. Eso es lo que va a hacer la bacteria. Entonces, estos son algunos mecanismos de resistencia hacia el sulfamethoxazol. Ahora, ¿qué efectos adversos puede generar el sulfamethoxazol? Uno muy importante es la hipersensibilidad. Es muy frecuente escuchar que haya pacientes que tienen o sean alérgicos a las sulfas, ¿ok? ¿Qué tipo de hipersensibilidad puede generar? Puede generar desde exantema, fotosensibilidad, dermatitis, hasta un síndrome
de Stevens Johnson. Entonces, la hipersensibilidad es muy frecuente. Otro efecto adverso que puede ocurrir es la cristaluria. Quiere decir que en la orina, o sea, cuando se vaya eliminando el fármaco, si la orina está muy ácida, o sea, sobre todo es en orina ácida, puede favorecer la precipitación de cristales, ¿ok? Entonces, pues, esto es algo importante, la cristaluria. También puede generar algo llamado kernicterus, o también llamada como encefalopatía bilirrubínica. ¿Ok? Entonces, estos también son efectos adversos muy importantes. Sin embargo, el kernícteros va a ocurrir en recién nacidos. Por eso les decía que hay que tener precaución, o sea, o como efectos, bueno, no, como factores importantes a tener en consideración antes de dar un antibiótico, la edad, porque por ejemplo, el sulfamethoxazol en recién nacidos puede generar kernícteros, que básicamente se da debido a que aquí vamos a tener la albúmina, supongamos que este es albúmina. Y va, y bueno, la bilirrubina, que es un pigmento, va a estar viajando unida a la albúmina. Eso es lo normal. Sin embargo, cuando tú administras sulfamethoxazol, sobre todo les digo en recién nacidos, lo que va a hacer es que va a desplazar, o sea, el sulfamethoxazol va a desplazar a la bilirrubina. Y entonces va a hacer que la bilirrubina esté libre. Y esta bilirrubina libre, pues me va a generar este tipo de encefalopatía. ¿Ok? Entonces, el kernícteros ocurre por desplazamiento de la bilirrubina de la albúmina. ¿Ok? Entonces, por eso es que ocurre el kernícteros y recuerden que es en recién nacidos. Ahora, otros efectos adversos que puede haber, puede ser la anorexia, náusea y vómito, o sea, malestar gastrointestinal. Y también puede haber cefalea. Igual, por estos efectos de kernícterus y etcétera, es que el medicamento está contraindicado en el embarazo y lactancia. Entonces, esto es muy importante. Ahora sí, vamos a hablar sobre la farmacocinética del sulfamethoxazol. Con respecto a su absorción, la concentración máxima la va a alcanzar de entre 2 a 6 horas y va a tener una biodisponibilidad que vaya a ser del 70 al 100%. Se va a distribuir a todos los tejidos del cuerpo, como lo podría ser el líquido pleural, también al líquido peritoneal, al líquido sinovial y hasta al líquido ocular. Igual muy importante es que alcanza, porque no todos los medicamentos lo hacen, alcanzan concentraciones en el líquido cerebroespinal. Por lo tanto, se puede utilizar para el tratamiento de meningitis. Porque va a haber otros medicamentos que se utilizan para el tratamiento de meningitis, pero no atraviesan la barrera hematoencefálica y no llegan al líquido cerebroespinal, por lo que se deben administrar por vía intratecal, o sea, como que te lo inyectan, y así. Pero este no, o sea, este sí alcanza concentraciones. Ahora, de su metabolismo va a ser hepático y va a dar un metabolito activo que es tóxico, que es la sulfonamida N4 acetilada, que les digo que es tóxico. Y de eliminación, les digo, es en orina, bueno, se puede eliminar por orina,
en heces, también por la leche, por eso les digo que está contraindicado durante la lactancia, y también por la bilis. Va a tener una vida media de 11 horas. Igual, algo muy importante que deben saber, que pues ya se los mencioné como efecto adverso, es que en orina ácida genera o favorece la formación de cristales, que les digo que se denomina como cristaluria. Y ya, eso sería como todo el sulfametoxazol. Y pues creo que le calculé igual mal el espacio. Entonces voy a agregar ahorita otra hoja. Así es aquí. Listo. Ahora, ya acabando de ver el sulfametoxazol, vamos a pasar a hablar del trimetoprim. Como les decía, en su mecanismo de acción va a actuar al mismo nivel bueno, en la misma vía que el sulfametoxazol, pero en un diferente blanco farmacológico. Su mecanismo de acción es que va a ser un inhibidor igualmente competitivo y selectivo de la dihidrofolatorreductasa. Y esto de selectivo quiere decir selectivo hacia la dihidrofolactorreductasa microbiana. Entonces, aquí es toxicidad selectiva. Volvemos a ver este concepto. Ahora, otra consideración importante es que cuando ustedes administran trimetoprim con sulfametoxazol al mismo tiempo, va a generar un efecto sinérgico. Con el sulfametoxazol genera un efecto sinérgico. O sea, quiere decir que son más potentes su acción cuando lo administran en conjunto, a diferencia de si lo administran de manera individual cada uno. Y pues sí tiene mucho sentido porque pues estás inhibiendo dos pasos de pues la vía de síntesis de ácido fólico, tanto aquí como aquí. O sea, no va a haber ni ácido dihidropteroico ni ácido tetrahidrofólico. O sea, puede ser que a lo mejor la bacteria justo tomó una vía alterna, o sea, en vez de pasar de aquí a aquí, no sé, tal vez se saltó de aquí a aquí, pero sigue la vía hacia ácido tetrahidrofólico. En cambio, si es que hizo este camino, por así decirlo, de la bacteria, pero inhibes a la dihidrofolato reductasa, pues de nada sirve, ¿no? O sea, como que sí tienen un mayor efecto al administrarlo en conjunto que administrar uno u otro de manera individual. Mm, entonces, pues sí, básicamente eso es todo, o sea, de toxicidad selectiva y que tienen efecto sinérgico al administrarlos juntos. Ahora, ¿qué mecanismos de resistencia generan las bacterias contra el trimetoprim? Puede ser que haya mutaciones en genes que codifican a la dihidrofolato reductasa, ¿ok? Y estas mutaciones pueden hacer que justo como que no sea tan afín, así como con el sulfametoxazol, que disminuye la afinidad de la dihidropteroatosintasa, pues aquí igual que esas mutaciones generan una disminución de la afinidad o que ya no se pueden unir, etcétera, y otros mecanismos de resistencia como los anteriores, de bombas de expulsión, que ya no que disminuye la permeabilidad y así. O sea, son muy similares porque, pues les digo, se administran en conjunto. Pero específicos ya del trimetoprim, pues es lo de mutaciones en la dihidrofolato reductasa, porque pues aquí no actúa el sulfametoxazol, ¿no? Ahora, em, algo muy importante es que la combinación de trimetoprim con sulfametoxazol se administra, o bueno, tiene una potencia de 20 a 1. O sea, el sulfametoxazol es de 20 a 1. Me lo hubiera puesto al revés. Esto quiere decir que el trimetoprim es más potente que el sulfametoxazol. De hecho, se administran bueno, se encuentran en presentaciones, por ejemplo, de 800 miligramos, si no me equivoco,
150 miligramos de sulfametoxazol. O sea, así es como creo que la encuentras en la farmacia, o sea, si lo quieren buscar. Y esto quiere decir justamente que, no, perdón, es al revés. Es al revés. O sea, da 150 miligramos de trimetoprim y 800 de sulfametoxazol. Porque justamente, ay no, esperen, no me equivoqué, me confundí. No, sí estaba bien al inicio. Sí, o sea, los 800 miligramos son del sulfametoxazol y los 160 miligramos, no son 150, son 160, son del trimetoprim, porque justamente como el trimetoprim es más potente, pues lo das en una menor dosis que el sulfametoxazol, que no es tan potente. ¿Ok? Entonces, pues sí, es que me revolví, pero perdón. Pero sí, o sea, el trimetoprim es más potente que el sulfametoxazol. ¿Ok? Entonces por eso se dan como en dosis diferentes. Pero bueno, ahora, ¿qué efectos adversos genera específicamente el trimetoprim? Puede generar reacciones hematológicas, como cuáles pueden generar anemia, agranulocitosis y también algo denominado como púrpura de Henoch, Schönlein. ¿Ok? Entonces, este efecto adverso es bastante importante. Y también puede generar hipercalemia, que igual es muy importante. Hipercalemia. Esto debido a que el trimetoprim tiene una estructura similar a los diuréticos ahorradores de potasio. Ok, esto lo vamos a ver ya en temas más adelante, pero de este bloque. Pero básicamente casi todos los diuréticos, casi todos, te generan, bueno, te predisponen a que te disminuya el potasio y de efecto adverso te pueden generar hipocalemia. Pero va a haber un grupo específico de diuréticos que al contrario, evitan justamente que haya esta pérdida de potasio, pero tienes más riesgo de generar hipercalemia. ¿Ok? O sea, como que en casi todos eliminas potasio, en cambio en este no. Entonces, por eso tienes más riesgo de generar hipercalemia. Si tiene el trimetoprim una estructura muy similar a estos medicamentos, pues por eso es que pueden generar hipercalemia, porque puede actuar a nivel del riñón, ¿ok? Entonces, por eso puede generar hipercalemia. O sea, lo vamos a ver como ya más explicado en el tema de diuréticos, cómo es que ocurre el mecanismo de hipercalemia y así. Pero nada más quédense con que el trimetoprim puede generar hipercalemia debido a que es similar estructuralmente a los diuréticos ahorradores de potasio, como lo podrían ser el triamtereno, la espironolactona. ¿Ok? Esos son diuréticos ahorradores de potasio. Y, y ya, por último, vamos a hablar acerca de la farmacocinética. Con respecto a su absorción, es más rápida que el sulfametoxazol y va a tener una Tmax de 2 horas. De distribución va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 40%. Igual puede llegar al líquido cerebro espinal, así como el sulfametoxazol. Y de eliminación tiene una vida media muy similar de 11 horas. ¿Y ya? Eso sería todo del trimetoprim con sulfametoxazol. Entonces recuérdense que las sulfas pueden generar hipersensibilidad. No olviden lo del kernicterus, la cristaluria en orina ácida y del trimetoprim, la de las reacciones hematológicas y que pueden generar hipercalemia. Yo creo que pues la verdad de efectos adversos de antimicrobianos sí es importante conocerlos bien bien. Todos tal vez mecanismos de resistencia no es tan necesario que se aprendan específicamente de cada medicamento, pero sí que tengan una idea general de, puede haber bombas de exposición, que disminuye la permeabilidad, y así porque muchos medicamentos comparten los mismos mecanismos de resistencia, o sea, son muy similares, igual mutaciones
en el gen que codifica el blanco, o sea, las enzimas y así. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y pues ya. Por último, vamos a ver otro grupo de antibióticos que son los generadores de radicales libres, que van a ser dos medicamentos. Uno va a ser la nitrofurantoína y otro va a ser el metronidazol. La verdad, estos son como de mis medicamentos favoritos. Bueno, me gusta mucho su mecanismo de acción. De antibióticos es, pues sí, son como mis favoritos. Entonces, vamos primero a empezar con el metronidazol. Bueno, primero que nada, estos dos medicamentos van a ser profármacos. Son profármacos que requieren reducción. O sea, una vez que ya son reducidos, ya se activan y generan radicales libres. Entonces, el metronidazol va a pertenecer al grupo de los nitro y midazoles. Son nitro y midazol. Y su mecanismo de acción va a ser que uno se activa por reducción del grupo nitro por parte de los microorganismos. Esto quiere decir que la reducción no es como que la vaya a llevar a cabo la persona, o sea, cuando ingresa al cuerpo de la persona, sino que la bacteria, o sea, aquí vamos a tener la bacteria y supongamos que pues ya le hago un zoom, ¿no? O sea, este va a ser el zoom de la bacteria. Entonces, el metronidazol ya está dentro de la bacteria, voy a ponerlo como verde para que queden claro que sigamos aquí dentro de la bacteria. Ok. Entonces, la bacteria le va a donar electrones. Y una vez que le dona electrones, el metronidazol va a pasar a estar activado. Se va a activar. Y una vez activado va a generar radicales libres. Los voy a poner como algo así. Y estos radicales libres lo que van a hacer es que van a generar daño hacia el DNA. ¿Ok? Este va a ser su mecanismo de acción. En general, tanto del metronidazol como de la nitrofurantoína. La bacteria le dona electrones, reduce al metronidazol o a la nitrofurantoína, se activa, genera radicales libres que van a dañar al DNA. Entonces, una vez activado, se activa y genera radicales libres que dañan al DNA. Esto a grandes rasgos es lo que ocurre tanto con el metronidazol como con la nitrofurantoína. Ahora, específicamente en el metronidazol va a ocurrir como una vía más particular. O sea, voy a poner esto, voy a copiarlo, en el cual en el interior de la bacteria va a ocurrir esta vía metabólica que vamos a tener piruvato. Les digo, esto es dentro de la bacteria. Y el piruvato va a pasar a ser acetil coenzima A por medio de una enzima llamada piruvato ferredoxina óxido reductasa, que se abrevia como PFOR. Esto va a ocurrir dentro de la bacteria. Para que el piruvato pase a ser acetilcoenzima A, va a actuar la PFOR y va a favorecer que haya la salida de ferredoxina. Ahora, esta ferredoxina va a ser quien le done electrones al metronidazol. Y una vez que pues ya le donó electrones, pues ya el metronidazol se activa. ¿Ok? Entonces, en el metronidazol, la ferredoxina le va a donar electrones al metronidazol. ¿Ok? Esto sí es como exclusivo del metronidazol. ¿Ok? Entonces, por si les llegaran a preguntar quién le dona los electrones al metronidazol, pues va a ser la ferredoxina. ¿Ok? Entonces, por eso se los menciono. Pero a grandes rasgos, esto es lo que ocurre
tanto con el metronidazol como con la nitrofurantoína. Le donan electrones, se reduce, se activa, genera radicales libres que dañan al DNA. ¿Ok? Entonces siento que este esquema como que lo representa bastante bien el mecanismo de acción. Em, Ahora, igual, algo muy importante que tienen que saber es que metronidazol se utiliza para bacterias o microorganismos porque no se limita únicamente al tratamiento de bacterias, que son microaerofílicos o anaerobios. Y esto es muy importante, sobre todo anaerobios. Y microorganismos como cuáles podrían ser parásitos. ¿Cuáles parásitos? Porque son específicos. Pueden ser para el tratamiento de amebiasis, de tricomoniasis y también para el tratamiento de yardiasis. ¿Ok? Entonces, para eso se utiliza el metronidazol, para estos tratamientos en parásitos. Ahora, ¿por qué para bacterias anaerobias? O sea, esto de anaerobio se da justamente porque si tú le administras metronidazol para el tratamiento de una bacteria aerobia, el oxígeno compite con el metronidazol por los electrones. O sea, quiere decir que si tengo oxígeno dentro de mi bacteria, aquí voy a tener mis electrones y aquí voy a tener al metronidazol. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer el oxígeno, bueno, los electrones se van a unir más hacia el oxígeno que hacia el metronidazol. Entonces, pues de nada va a servir administrarle metronidazol a una persona que está con una infección por bacterias aerobias. Por eso es que se reserva para bacterias anaerobias, o bueno, para el tratamiento de infecciones por bacterias anaerobias, porque no tienen que competir por el oxígeno con por los electrones, ¿ok? Esa es la razón. Entonces, igual siento que esto es algo muy importante que se deben aprender. Ahora, ¿qué efectos adversos puede generar el metronidazol? Uno de lo que se quejan muchos los pacientes es que generan un sabor amargo o metálico. Y sí, lo confirmo, porque una vez sí tuve que tomar metronidazol y es bastante molesto, o sea, de que sí te genera un sabor amargo y no es solo como al tragarlo, sino a lo largo del día, de que me tomaba mi medicina y cuando quería tomar agua, después de cierto tiempo, al tragar, sabía toda amarga, amarga, amarga. Entonces, pues sí es algo como muy molesto. También puede generar sequedad de boca, que digas, no, tengo la boca seca. Otro muy importante es que puede generar una coloración, ya sea rojiza o marrón, de la orina. Entonces, pues, si le van a dar un paciente metronidazol, es importante que le digan. Como dato, o bueno, no dato, tiene que tomar en consideración que el medicamento puede generar coloración en su orina, pero no se preocupe, es un efecto adverso frecuente y no es como que le esté haciendo daño y así, ¿no? Entonces, para que no se espante de que vea su orina, pues, de otro color, ¿no? Y piense, ay, no, me está saliendo sangre o así, ¿no? O sea, el metronidazol puede colorar la orina. También puede generar cefalea, malestar gastrointestinal. Y algo también muy importante es que puede generar un efecto llamado efecto disulfiram, que pues lo vimos en la clase de farmacodependencia con el alcohol. O sea, como tal no es un efecto adverso del metronidazol en sí, sino es si lo administras en conjunto con alcohol. Porque aquí vamos a tener nuestra vía metabólica que ya vimos anteriormente. Primero vamos a tener nuestro etanol. El etanol va a pasar a ser acetaldehído y el acetaldehído va a pasar a ser ácido acético. Estos pasos van a ocurrir primero por la alcohol deshidrogenasa, o sea, el etanol acetaldehído, y luego por la aldehído
deshidrogenasa para que pase de acetaldehído a ácido acético. Entonces, el metronidazol lo que va a hacer es que va a inhibir al aldehído deshidrogenasa, así como ocurría con el disulfiram. Y al inhibir al aldehído deshidrogenasa, pues no va a haber conversión de acetaldehído a ácido acético. Van a aumentar las concentraciones de acetaldehído y esto va a hacer que genere justamente el efecto disulfiram en el que uno se siente bastante, con bastante malestar y así. Entonces, por eso es que no se debe dar o no se debe consumir junto con alcohol. Junto con alcohol. En general, los antibióticos no se, o bueno, ningún medicamento, sea cual sea, se debe administrar con alcohol. O sea, eso nunca debe pasar. Pero pues específicamente el metronidazol genera este efecto de disulfiram si se administra junto con alcohol, ¿ok? Entonces, estos son los efectos adversos del metronidazol. Em, Ahora, ¿qué mecanismos de resistencia generan las bacterias contra el metronidazol? Uno es que puede favorecer que haya captación de oxígeno por parte de los microorganismos. O sea, con todo de que se den o sea, con todo de que se lo den para el tratamiento de con bacterias anaerobias, pues las bacterias digamos que son bastante listas y lo que van a hacer es que dicen, no, o sea, yo como tal pues no necesito oxígeno, pero pues este medicamento me está afectando mucho. Entonces, yo sé que si administro oxígeno o si meto oxígeno, mis electrones, en vez de unirse hacia el metronidazol, van a preferir unirse hacia el oxígeno y pues ya no se va a poder activar el metronidazol y ya no me va a generar daño al DNA, ¿ok? Entonces, ese es un mecanismo de resistencia que favorece que haya captación de oxígeno para que ya no se active el profármaco. También otro efecto bueno, otro mecanismo de resistencia es de las bacterias es que disminuyen los niveles de PFOR y de ferredoxina. Porque como les decía, la ferredoxina es quien le pasa los electrones al metronidazol. Entonces, si disminuyo mis niveles de ferredoxina, pues ya no voy a tener electrones y ya no me puede activar al metronidazol. ¿Ok? Entonces, esos son como mecanismos de resistencia. Ahora, farmacocinética. Con respecto a su absorción, va a ser rápida y completa. Va a tener una unión a proteínas menor al 20% y va a alcanzar concentraciones en secreciones vaginales. Esto por el tratamiento de, por ejemplo, la tricomonas, que es tricomonas vaginalis. También en líquido seminal, también en saliva. Por eso justamente es que genera pues, malestar bucal. También puede alcanzar concentraciones en la leche y en el líquido cerebroespinal. Su metabolismo va a ser hepático por oxidación y va a dar un metabolito hidroxilado. Con respecto a su eliminación, va a tener una vida media de 8 horas y su metabolito va a tener una vida media de 12 horas. Y ya. Eso es todo con respecto al metronidazol. Y ya por último vamos a hablar acerca de la nitrofurantoína, que les digo, hace lo mismo que el metronidazol. Nitrofurantoína. Les digo, de igual manera es un profármaco, los dos son profármacos. Pero así como el metronidazol es del grupo de nitroimidazoles, la nitrofurantoína va a formar parte del grupo de los nitrofuranos. Y pues su mecanismo de acción es que, igual que el metronidazol. No sé cómo abreviarlo, pero bueno, que el metro voy a poner. Pero metronidazol me refiero.
¿Ok? Con respecto a que se activa por reducción del grupo nitro por parte de los microorganismos, genera radicales libres que dañan al DNA. Ese es su mecanismo de acción. Les digo, es el mismo para los dos. Lo que cambia es que aquí en el metronidazol sí es lo de que la ferredoxina, si le dona los electrones y eso. Eso sí es lo que cambia, pero lo demás es lo mismo. ¿Ok? Que se reduce la nitrofurantoína. Cuando se reduce debido a que le donan electrones, se activa, genera radicales libres que van a dañar al DNA. Por eso ya no lo vuelvo a escribir, pero que sepan que hace lo mismo. Ahora, ¿cuáles son sus usos terapéuticos? Se utiliza para el tratamiento de infecciones de vías urinarias no complicadas. Es uno de los que se usa. También el trimetoprim con sulfamethoxazol se puede usar, que es el denominado Bactrim, pero la nitrofurantoína también se puede utilizar. Em, pero igual les digo, depende de la resistencia y así. Pero es uno de los de primera línea. Ahora, ¿qué precauciones específicas debes tomar en cuenta? O bueno, se deben tomar en cuenta con respecto al uso de la nitrofurantoína. En primer lugar, no se debe tomar por más de 14 días. No se debe dar durante el embarazo. Sin embargo, esto es variable. O sea, cuando yo vi, bueno, tomé urología, justamente se veía que sí se podía tomar en el primer y segundo trimestre del embarazo, pero en el tercer trimestre no se debe utilizar. O sea, ustedes, para fines de sus exámenes y así, quédense que no se debe usar durante el embarazo. Pero si les preguntan ya específicamente en qué trimestre del embarazo no se debe usar, es en el tercer trimestre, porque aumentas el riesgo de generar anemia hemolítica en el recién nacido, o bueno, en el bebé. ¿Ok? Entonces, no durante el embarazo, pero específicamente durante el tercer trimestre. ¿Ok? Y también no dar en niños menores de un mes. Esto les digo por el riesgo de generar anemia hemolítica. Entonces, sí son precauciones que pues yo siento que sí se deberían de aprender. Ahora, ¿qué efectos adversos me genera el uso de nitrofurantoína? Como les decía, puede generar anemia hemolítica. Esto por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como ya hemos visto anteriormente. También puede generar, al igual que el metronidazol, coloración café de la orina. Y esto es porque la nitrofurantoína se llega a concentrar en las vías urinarias bajas. También puede generar malestar gastrointestinal y neuropatía, ya sea en pacientes con función renal alterada, o sea, porque pues ya no se está eliminando adecuadamente y pues aumenta las concentraciones, o en pacientes que lo están consumiendo de manera crónica. En esas condiciones es que se puede generar la neuropatía. Y pues ya esos son como los efectos adversos. Los más importantes, anemia hemolítica. Igual lo de la coloración café siento que es algo como muy específico de este tipo de medicamentos. Em, y ya por último, vamos a hablar de la farmacocinética. Con respecto a su absorción, es rápida en el tracto gastrointestinal. Va a tener una biodisponibilidad del 87%, pero aumenta con los alimentos y puede llegar hasta tener a un 94%. De la distribución, se concentra, como les mencionaba, en vías urinarias bajas. Y esto es importante porque les decía que se utiliza para el tratamiento de infecciones de vías urinarias.
Y de eliminación es renal, con una vida media que puede ir desde los 20 minutos hasta una hora. Ahora, otra cosa muy importante a tomar en consideración es que la orina alcalina disminuye la actividad antimicrobiana. Esto quiere decir que si aumenta el pH, va a disminuir el efecto. ¿Ok? Entonces, pues ya vimos dos cosas. Con el sulfametoxazol vimos que puede generar cristaluria si el pH es muy ácido, o sea, si el pH está bajito. En cambio, aquí con el la nitrofurantoína, vemos que si aumenta mucho el pH, es alcalino, disminuye ese efecto, nada más como para que pues se lo puedan aprender. Entonces, pues si les preguntan como de, ay, paciente que tiene la orina con un pH de 8 no sé, 8 9, ¿qué esperarías ver al estar en tratamiento con nitrofurantoína? Uno, que el efecto antimicrobiano sea mayor, que el efecto antimicrobiano sea menor, que se elimine más rápido, que se elimine más lento, no sé, algo de eso. Pues la respuesta sería que disminuye la actividad antimicrobiana porque aumenta el pH, ¿no? Eso podría ser algo que les pregunten con respecto a farmacocinética y así. Bueno, si es que les llegan a preguntar. Pero pues bueno, o sea, como tal, esto sería todo de la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y que no haya quedado dudas. Y pues los vería en una siguiente clase, viendo más pues del tratamiento de antimicrobianos y así. Entonces, pues que tengan una muy bonita semana y los veré pronto. Adiós.